El Atlántico Norte en marzo de 1941 no es un lugar para los débiles. Es un desierto de agua helada y olas grises del tamaño de montañas. Un campo de batalla donde la línea entre el cazador y la presa es tan delgada como el casco de acero de un submarino. Imagina una noche sin luna en ese océano hostil. Abajo, en el silencio presurizado, un U-Boot se desliza como un fantasma. Es el U-47. A bordo, su comandante Günther Prien y su tripulación son más que simples soldados. Son celebridades, los titanes de las profundidades. Aún se deleitan con la fama de su incursión casi legendaria en Scapa Flow en 1949. Un golpe que había humillado a la Royal Navy y los había convertido en mitos vivientes. Sin embargo, la gloria es un eco fugaz en la guerra. En el lapso de unas pocas horas, ese mismo submarino, el orgullo de la flota de Hitler, se deslizaría hacia el abismo y se convertiría en leyenda de una forma muy distinta. Se desvanecería sin dejar supervivientes, ni restos, ni una sola señal de radio. Simplemente desapareció, dejando tras de sí uno de los misterios marítimos más inquietantes y persistentes de la Segunda Guerra Mundial. Para entender cómo una leyenda pudo esfumarse, primero debemos entender cómo nació. Nuestra historia comienza con la máquina y su maestro. El U-47 era un submarino tipo Seeübung, la espina dorsal de la Fuerza de Submarinos alemana. Era una bestia de acero de 66 metros, estrecha, claustrofóbica y saturada con el olor a diésel y sudor. Pero en las manos correctas, era uno de los instrumentos de guerra más letales jamás creados, y su maestro era Günther Prien. Prien no era un aristócrata naval, era un exmarino mercante, un hombre que entendía el mar en sus huesos. Era audaz, a veces hasta el punto de la imprudencia, pero poseía una habilidad casi sobrenatural para manejar su nave. Cuando estalló la guerra en 1939, el alto mando alemán buscaba un golpe espectacular para socavar la moral británica. La mirada se posó en Scapa Flow, en las Islas Orcadas de Escocia. Era el corazón de la Royal Navy, su principal fondeadero y un símbolo de su poderío naval. Se consideraba una fortaleza inexpugnable, protegida por una red de barcos hundidos, barreras antisubmarinos y traicioneras corrientes de marea que podían arrastrar a un submarino a su perdición. Atacar Scapa Flow no era una misión, era un suicidio, y fue la misión que se le asignó a Prien. En las primeras horas del 14 de octubre de 1939, bajo el manto de una oscuridad total, el U-47 comenzó su infiltración. Prien navegó con una precisión increíble a través de los estrechos y peligrosos canales, pasando a metros de los barcos de bloqueo hundidos. En un momento, el submarino quedó temporalmente atrapado en los cables de un buque hundido, pero la fría determinación de Prien y la habilidad de su tripulación los liberaron. Una vez dentro del fondeadero, encontraron su premio, el imponente acorazado HMS Royal Oak. El primer torpedo fue lanzado. Hubo una explosión, pero no fue fatal. A bordo del acorazado británico, la confusión reinaba. Algunos pensaron que se trataba de una explosión interna. Prien, con una calma de acero, maniobró en la oscuridad, recargó sus tubos de proa y disparó una segunda andanada. Esta vez, los torpedos dieron en el blanco de forma devastadora. En apenas 13 minutos, el Royal Oak zozobró y se hundió, llevándose consigo a 833 marineros a su tumba acuática. La noticia del asalto fue un terremoto. Para Alemania, fue una victoria propagandística de proporciones épicas. Prien y su tripulación regresaron como conquistadores. Fueron trasladados en avión a Berlín, recibidos por multitudes que los aclamaban y condecorados personalmente por Hitler. Prien recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, el primer marino de submarinos en obtenerla. Nació la leyenda del Toro de Scapa Flow, un apodo que encarnaba su tenacidad. El emblema de un toro resoplando fue pintado con orgullo en la torreta del U-47, un símbolo que más tarde adoptaría toda la séptima flotilla de submarinos. Se habían convertido en el estándar de oro del éxito. Este éxito continuó. En la guerra submarina, cada barco hundido era una victoria, pero el tonelaje era el marcador que lo definía todo. A lo largo de sus siguientes patrullas, el U-47 se forjó una reputación temible. En total, durante 10 patrullas de combate, pasaron 238 días en el mar, hundiendo 31 barcos y sumando más de 160.000 toneladas de registro bruto. Entre sus víctimas se encontraba el Arandora Star,
un transatlántico británico hundido en julio de 1940 en una patrulla en la que el U-47 destruyó 8 barcos en una sola misión. Incluso se atrevieron a atacar al acorazado HMS Warspite, aunque ese torpedo falló, obligándolos a una tensa huida mientras las cargas de profundidad estallaban a su alrededor. Cada victoria era celebrada en los noticiarios alemanes y los ases de los U-Boot como Prien eran tan famosos como los ases de la aviación. Pero mientras la fama del U-47 crecía, el Atlántico se volvía más peligroso. Para febrero de 1941, el escenario había cambiado drásticamente. Las bases en la Francia ocupada daban a los U-Boot un alcance sin precedentes, pero los británicos habían aprendido de sus errores. Los convoyes ahora estaban protegidos por un número creciente de escoltas como las ágiles corbetas clase Flower, y equipados con sonar ASDIC y radar mejorados. La época feliz de los submarinistas, como ellos la llamaban, estaba llegando a su fin. Fue en este nuevo y mortífero entorno que el U-47 se preparó para su 10ª patrulla. El 20 de febrero de 1941, la silueta del submarino se deslizó fuera de los masivos búnkeres de hormigón del Orient. Prien, ahora un comandante veterano de 33 años, y su tripulación curtida en 1000 batallas, se dirigían una vez más a las rutas de los convoyes al sur de Islandia. Eran los mejores en lo suyo, zarpando hacia su coto de caza, sin saber que esta vez el cazador estaba a punto de convertirse en la presa, y que su destino final sería el mayor misterio de todos. El U-47 no cazaba solo. En las heladas aguas al sur de Islandia, formaba parte de una manada de lobos, un grupo coordinado de submarinos que merodeaban las rutas de los convoyes británicos. A principios de marzo de 1941, la manada encontró un rastro. Un convoy con rumbo este, pesado con los suministros vitales para la guerra, navegaba directamente hacia ellos. Durante la noche del 6 al 7 de marzo, bajo el amparo de una oscuridad total, Prien maniobró el U-47 para atacar. Desde el periscopio, las siluetas de los cargueros se recortaban contra el cielo nocturno como presas desprevenidas. Se dieron las órdenes, los torpedos se deslizaron de sus tubos y corrieron silenciosamente hacia sus objetivos. Hubo al menos un impacto certero. Pero Prien tenía en la mira un premio mayor, un gigante de los mares, un buque factoría de ballenas de más de 20.000 toneladas, un coloso que, una vez alcanzado, quedó gravemente dañado y fuera de servicio permanentemente. Fue un golpe audaz, un testimonio de la habilidad y la confianza de Prien. Pero en el Atlántico de 1941, cada ataque era como golpear un avispero. La victoria fue momentánea, la respuesta fue inmediata. Los escoltas del convoy, que incluían a los destructores británicos HMS Wolverine y HMS Verity, junto con 2 corbetas, reaccionaron con una velocidad y ferocidad que demostraban cuánto habían cambiado las reglas del juego. En el instante en que el torpedo de Prien golpeó, los cazadores se convirtieron en la presa. Lo que sigue a continuación es la historia oficial, la versión de los hechos que el almirantazgo británico creyó y celebró en su momento. Poco después de la medianoche, ya en las primeras horas del 8 de marzo, los escoltas británicos comenzaron un contraataque implacable. Durante las siguientes 5 horas, se desató un mortal juego del gato y el ratón en las profundidades heladas. El HMS Wolverine y el HMS Verity se turnaron, rastreando metódicamente al submarino con el pulso agudo y penetrante de su sonar. Para la tripulación del U-47, cada pin que rebotaba en su casco era un martillazo en los nervios, una señal de que sus enemigos se acercaban. Los destructores lanzaron patrones de cargas de profundidad, programadas para explotar a diferentes profundidades, creando una red mortal de conmociones submarinas. Dentro del U-47, la oscuridad solo era interrumpida por el parpadeo de las luces de emergencia. Cada explosión cercana hacía que el casco de acero crujiera y se quejara, como si el propio mar intentara aplastarlos. La temperatura bajaba, la condensación goteaba por las paredes y el aire se volvía espeso con el miedo. La persecución se prolongó hasta el amanecer. Alrededor de las 5 de la mañana, la presión incesante pareció dar sus frutos. Según los informes de la Royal Navy, el U-47 fue forzado a subir a la superficie, o al menos a una profundidad lo suficientemente baja como para que los vigías del Wolverine vislumbraran brevemente su silueta oscura antes de que se sumergiera de nuevo en un intento desesperado por escapar. Pero ya era tarde.
Los destructores lo tenían acorralado. Lanzaron una última andanada de docenas de cargas de profundidad. De repente los vigías en la superficie presenciaron el final. Una violenta explosión brotó bajo las olas, una conflagración submarina que envió un resplandor naranja y rojo hacia las profundidades, un destello fantasmal visible desde las cubiertas de los destructores. Después de eso solo hubo silencio. El sonar ya no encontró eco. En las cubiertas del Wolverine y el Verity, la tripulación creyó haberlo logrado. Habían destruido el submarino de Prien y vengado el ataque a Scapa Flow. Mientras tanto, en Alemania, el destino del U-47 era una página en blanco. El último mensaje de radio de Prien había sido recibido alrededor de las 5 de la mañana del 7 de marzo, un día completo antes de su supuesta destrucción, cuando el U-47 no informó de su posición ni regresó al puerto en la fecha prevista. La preocupación se convirtió en una certeza silenciosa y terrible. El héroe de la nación, el toro de Scapa Flow, se había perdido en la inmensidad del océano. Pero, ¿habían hundido los británicos realmente al U-47? ¿O la verdad de lo que ocurrió en esa noche oscura era algo mucho más complejo y desconcertante? En los días y semanas que siguieron a la desaparición del U-47, se libró una guerra de silencio y propaganda. En Gran Bretaña, los oficiales sospechaban firmemente que Prien había sido eliminado basándose en el informe triunfal del HMS Wolverine. El propio primer ministro Winston Churchill anunció al Parlamento que se presumía la muerte de Prien. Los propagandistas británicos, saboreando la victoria, se deleitaban atormentando a los oyentes de la radio alemana con una pregunta repetida y burlona: ¿dónde está Prien? En Alemania, el alto mando sabía la verdad. Su héroe no respondía, pero no podían permitirse el golpe a la moral pública. La pérdida de un icono como Prien sería devastadora, así que durante más de 2 meses mantuvieron su desaparición en secreto, un silencio tenso que solo alimentaba los rumores. Finalmente, a finales de mayo de 1941, lo inevitable ya no podía ocultarse. El régimen nazi informó a la nación que el U-47 estaba desaparecido y se presumía perdido. Desde ese momento la versión de los hechos parecía sellada. El toro de Scapa Flow, el legendario Gunther Prien, había caído víctima de los escoltas del convoy al oeste de Irlanda después de una prolongada y experta cacería. El HMS Wolverine se llevó el crédito y su victoria fue pregonada como un punto de inflexión muy necesario en la lucha contra la amenaza de los U-Boat. Durante el resto de la guerra e inmediatamente después, esta fue la historia aceptada, la explicación oficial y satisfactoria de cómo una leyenda encontró su fin. Con el final de la guerra, los archivos se abrieron y los historiadores comenzaron a unir las piezas del rompecabezas desde ambos lados del conflicto. Fue entonces cuando la historia oficial, la que parecía tan sólida, comenzó a desmoronarse por completo. Los investigadores hicieron un descubrimiento sorprendente. La investigación de la posguerra reveló que el submarino atacado por el Wolverine probablemente no era el U-47 en absoluto, sino otro U-Boat que operaba en la misma zona, el UA, comandado por Hans Eckermann. Al cotejar los registros, la verdad se volvió ineludible. El relato verificado de Hans Eckermann sobre el combate que su submarino, el UA, libró contra el Wolverine y el Verity coincidía casi a la perfección con el informe de los destructores británicos. Eckermann describió un ataque con cargas de profundidad increíblemente violento que causó graves daños a su submarino. Pero, milagrosamente, el UA sobrevivió, gravemente dañado y haciendo agua, pero aún a flote, logró evadir a sus perseguidores y cojeó de vuelta a la base en Lorient, a la que llegó el 18 de marzo de 1941. Esta revelación fue una bomba. Si el Wolverine y el Verity habían estado luchando contra el UA de Eckermann, entonces no podían haber hundido al U-47 de Prien. La célebre victoria, la venganza por Scapa Flow que había sido anunciada al mundo, era un caso de identidad equivocada. Los destructores británicos ciertamente lucharon con valentía y habilidad, pero su presa no era el toro de Scapa Flow. De repente, el misterio que se creía resuelto se abrió de par en par una vez más. Si la historia oficial era incorrecta, ¿qué le ocurrió realmente al U-47? La pregunta que los británicos habían lanzado como una burla, ¿dónde está Prien?, ahora volvía a resonar, pero esta vez como un enigma genuino. La historia oficial se había derrumbado y en su lugar surgió un vacío,
un lienzo en blanco sobre el cual se pintarían nuevas y aún más extrañas teorías. Si no fue el Wolverine, ¿quién fue? ¿Fueron las otras corbetas de la escolta? ¿Una mina perdida en la oscuridad? ¿O fue la causa algo mucho más cercano y siniestro? Con la historia oficial hecha añicos, el destino del U-47 se convirtió en un lienzo en blanco para los investigadores. Si el destructor Wolverine no fue el responsable, ¿qué o quién lo fue? La primera y más lógica posibilidad nos lleva de vuelta al caos de la batalla de convoyes. Mientras los destructores perseguían al submarino equivocado, las dos corbetas de la escolta, el HMS Camellia y el HMS Arbutus, también estaban en alerta máxima. Los registros indican que llevaron a cabo un ataque con cargas de profundidad por separado contra un contacto de sonar diferente, algún tiempo después del enfrentamiento del Wolverine. Es posible que estas dos naves más pequeñas, los caballos de batalla anónimos de la Batalla del Atlántico, fueran las que realmente hundieron al U-47 sin siquiera darse cuenta de la importancia de su presa. Es una teoría plausible. En la confusión de una batalla nocturna, sin restos visibles, simplemente habrían registrado un contacto perdido y continuado con su deber de proteger el convoy. Bajo esta teoría, el U-47, fatalmente dañado, podría haberse hundido silenciosamente en las profundidades. La falta de una señal de socorro es un argumento en contra, pero si el daño fue catastrófico, la radio y la capacidad de transmitir podrían haber sido destruidas en un instante. Otra posibilidad elimina por completo al enemigo y lo reemplaza con el azar ciego. Las aguas al sur de Islandia no eran la zona más minada, pero las minas navales, como fantasmas de acero, pueden desviarse cientos de kilómetros. Imagina al U-47, quizás habiendo escapado de los escoltas, navegando en la oscuridad, con la tripulación exhausta pero aliviada. Sin previo aviso, un impacto devastador, una sola mina a la deriva, chocando contra el casco, podría haber partido el submarino en dos en una fracción de segundo. Esta teoría explica perfectamente la repentina y total desaparición del U-47. No habría habido tiempo para una señal de socorro, ni para intentos de escape. Solo una explosión y el olvido. Pero el enemigo no siempre está fuera. En la guerra submarina, la amenaza más constante es la propia máquina. Un submarino es una maravilla de la ingeniería, pero también un ataúd de acero a presión esperando un solo punto de falla. El U-47 podría haber sufrido un fallo mecánico catastrófico, una fuga en el casco de presión, una válvula que cede durante una inmersión de emergencia, o un mal funcionamiento de las baterías que liberan gas de cloro mortal en el interior. Cualquiera de estos fallos, ocurriendo en el fragor del combate o durante una evasión desesperada, podría haber condenado al submarino. Se habría precipitado sin control más allá de su profundidad de aplastamiento, donde la inmensa presión del océano lo habría implosionado como una lata, sin dejar a nadie para contar la historia. Sin embargo, existe una última teoría, quizás la más irónica y siniestra de todas. La hipótesis de que el U-47 fue víctima de una de sus propias armas. A principios de 1941, los torpedos alemanes todavía tenían notorios problemas de fiabilidad. Se sabía que algunos tipos de torpedos, especialmente los equipados con detonadores magnéticos, podían funcionar de forma errática. En lugar de seguir un curso recto, un torpedo defectuoso podría fallar su objetivo y, bajo ciertas circunstancias, comenzar a girar en un amplio círculo. Existen al menos 3 casos documentados de submarinos alemanes que fueron hundidos por sus propios torpedos que dieron la vuelta. Imagina la escena. Prien dispara un torpedo contra un barco del convoy. El proyectil falla su objetivo y, en lugar de perderse en el océano, su timón defectuoso lo pone en un curso circular, lento y silencioso. A bordo del U-47, ajenos al peligro que regresa, estarían concentrados en su próximo movimiento solo para ser golpeados sin previo aviso por el mismo misil que lanzaron. Un final terriblemente irónico para el cazador más famoso del Tercer Reich. Estas son las explicaciones lógicas: el caos de la batalla, el azar de la guerra, el fallo de la máquina y la cruel ironía de la tecnología. Pero hay otra capa en este misterio, una teoría mucho más oscura y enrevesada que sugiere que el U-47 no se perdió en el mar, sino en una red de intrigas y secretos militares. Una historia que afirma que el final de Günther Prien no fue trágico, sino deliberado. Hemos explorado las tormentas de acero de la batalla, los caprichos del azar y las fallas de la tecnología,
Pero fuera de estos escenarios lógicos, existe una teoría menos plausible pero mucho más sensacional, una que ganó fuerza en los medios alemanes en la década de 1960. Esta teoría afirma que Günther Prien y su tripulación no se perdieron en el mar, sino que fueron secretamente capturados y silenciados por su propio bando. Es una historia digna de una novela de espías. Según este relato, Prien, el héroe nacional, se había vuelto una espina en el costado del alto mando. Frustrado y enfurecido por los continuos fallos de los torpedos, los mismos que mencionamos antes, supuestamente se enfrentó a sus superiores. Se habría negado a seguir arriesgando a su tripulación en patrullas con equipamiento defectuoso y, lo que es más grave, amenazó con hacer públicas sus preocupaciones. Para el régimen nazi, que dependía de la imagen de invencibilidad de su U-Boot para reclutar marineros y mantener la moral, la idea de que su mayor héroe denunciara públicamente sus armas era una pesadilla. Según esta teoría conspirativa, el alto mando no podía permitirse ni el escándalo ni la insubordinación. La solución fue radical, hacer que el U-47 simplemente desapareciera. El rumor sugiere que el submarino fue interceptado y su tripulación llevada a un campo secreto, donde perecieron rápidamente, llevándose sus inconvenientes conocimientos a la tumba. Esta versión de los hechos pinta un cuadro de intriga y traición al más alto nivel. Sin embargo, a pesar de lo cinematográfica que resulta la historia, es crucial señalar que no existe ni una sola prueba que la respalde. Ningún documento desclasificado, ningún testimonio, ninguna evidencia apoya la teoría de la captura de Prien. Es un rumor nacido décadas después del hecho, quizás para dar una explicación más novelesca a un final por lo demás desconocido. Con las décadas de análisis y la apertura de los archivos, el consenso histórico actual es claro y mucho más probable, aunque menos espectacular. El U-47 se perdió con toda su tripulación, 45 hombres, en el Atlántico Norte, en la noche del 7 al 8 de marzo de 1941, o muy poco después. La afirmación británica original de que el destructor Wolverine hundió el submarino de Prien ha sido descartada por la mayoría de los historiadores modernos, dado que su objetivo fue casi con certeza el U-Boot UA de Hans Eckermann. Esto nos deja con las otras posibilidades: un ataque no confirmado de las corbetas, el impacto de una mina, un fallo mecánico catastrófico o la irónica autodestrucción por uno de sus propios torpedos. Pero sin la prueba forense definitiva, todas siguen siendo teorías, y esa prueba definitiva yace en el fondo del océano. Hasta el día de hoy, el pecio del U-47 nunca ha sido localizado ni identificado de manera concluyente. El lecho marino del Atlántico Norte es un cementerio vasto y profundo que guarda sus secretos celosamente. Sin un naufragio que examinar, sin una tumba de acero que revele la causa de su muerte a través de sus heridas, el U-47 y su tripulación permanecen congelados en el tiempo, en el momento exacto de su desaparición. El Toro de Scapa Flow navegó hacia la leyenda y nunca regresó, dejando su destino final como un secreto perpetuo, guardado celosamente por el implacable Océano Atlántico. El océano no solo se tragaba barcos de guerra y a sus tripulaciones. La Segunda Guerra Mundial fue un crisol de destinos cruzados, y a veces sus misterios se extendían más allá de los combatientes. 3 años después de la desaparición del U-47, el mismo conflicto reclamaría a otra figura legendaria, no un guerrero de las profundidades, sino el hombre que le puso la banda sonora a toda una generación. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, Glenn Miller era una de las estrellas más grandes de Estados Unidos. Su sonido único de Big Band, con éxitos como In the Mood y Moonlight Serenade, lo catapultó a la cima. Su orquesta era sinónimo de la edad de oro del swing, y de 1939 a 1942 fue el artista con más ventas del país. Pero en 1942, con Estados Unidos en plena guerra, Miller, de 38 años y por encima de la edad de reclutamiento, sorprendió al mundo al cambiar su fama civil por un uniforme militar. Renunció a lo que hoy serían casi $20 millones al año para servir a su país, convencido de que su música podía levantar la moral de las tropas. Formó la Orquesta de las Fuerzas Aéreas del Ejército, y su esfuerzo fue un éxito masivo. A mediados de 1944, llevó su banda a Inglaterra, tocando para miles de soldados y transmitiendo por la BBC. Cuando París fue liberada, Miller estaba ansioso por llevar su música a la ciudad.
El 15 de diciembre de 1944, debía volar por delante de su banda para organizar un gran concierto de Navidad. El mal tiempo invernal canceló su transporte oficial, pero Miller, decidido, consiguió un viaje en un pequeño avión del ejército, un UC-64 Norseman. Poco antes de las 2 de la tarde, Miller, otro oficial y el piloto despegaron en medio de una niebla fría y densa. Se adentraron en la bruma de diciembre y nunca más se les volvió a ver. Cuando la banda llegó a París y su líder no estaba allí, saltaron las alarmas. El 24 de diciembre, en Nochebuena, se dio la impactante noticia: el mayor Glenn Miller estaba desaparecido sobre el Canal de la Mancha. El hombre cuya música era la banda sonora de la guerra se había desvanecido. La investigación militar oficial concluyó que la causa más probable fue un trágico accidente. Una combinación de mal tiempo y fallo mecánico. El motor del Norseman era propenso a congelarse en esas condiciones, lo que podría haberlo hecho fallar en pleno vuelo. Sin embargo, la falta de pruebas definitivas dio lugar a otras teorías. La más famosa es la del fuego amigo. Décadas más tarde, un veterano de la RAF británica llamado Fred Shaw afirmó que ese mismo día, su escuadrón de bombarderos abortó una misión y arrojó sus bombas sin usar sobre el canal. Shaw declaró haber visto un pequeño avión monomotor ser alcanzado por la explosión y caer al mar. Aunque intrigante, los expertos se mantienen escépticos debido a la mala visibilidad de ese día. Han surgido otros rumores más sensacionalistas, como que Miller murió en París en circunstancias escandalosas o que fue víctima de una operación de espionaje alemana. Pero, al igual que con la conspiración de Prien, estas historias carecen de toda evidencia. Y así, nos quedamos con dos leyendas, dos titanes de sus respectivos mundos, unas de submarinos alemán y un ícono musical estadounidense. Ambos, en la cima de su fama, fueron tragados por la inmensidad de la guerra, dejando tras de sí solo un silencio y un misterio que perdura. Sus destinos finales, separados por 3 años y un mismo conflicto, siguen siendo dos de las grandes preguntas sin respuesta de la Segunda Guerra Mundial. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que le pasó realmente al U-47? ¿Fue una de las teorías lógicas de la batalla? ¿O te inclinas por la conspiración de un secreto militar? Y en el caso de Glenn Miller, ¿crees que fue el mal tiempo o la increíble mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado? Déjame saber tus teorías en los comentarios. Si disfrutas de las historias de misterios sin resolver como estas, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte para no perderte nuestros próximos videos y compartirlo con otros aficionados a la historia y a los grandes enigmas. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del misterio. Hasta la próxima.